¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. El día después del cierre de listas, eso es un tema que, bueno, a todos los que hacemos periodismo político y, por supuesto, obviamente, a todos los políticos les interesa sobremanera. No es lo mismo con la gente que, bueno, le pasa bastante desapercibido en general, obviamente, pero bueno, no debería ser así, seguramente, porque, bueno, entre los que vieron ayer que se integraban a las listas legislativas son los que van a habitar el Congreso a partir del 10 de diciembre. Muchos de los que van a habitar el Congreso a partir del mes de diciembre, muchos menos seguramente de todos los que figuran en líneas generales, pero bueno. Cierre de listas con mucha data, mucha información. La novedad de que se hizo un domingo y no un sábado como se hace siempre. Bueno, acá estuvo esa novedad de incluir los 2 días. Fue todo el fin de semana que vivimos imbuidos en el tema del cierre de listas. Vamos a hablar sobre todo lo que sucedió, todos los nombres, todas las sorpresas, todo lo que se dio en este cierre, que si algo tuvo fue que no fuera caótico como suele suceder cuando es en los días sábados, cuando es generalmente durante esa jornada. También tenemos una sesión ya oficializada para el próximo miércoles. Habíamos hablado toda la semana de la posibilidad de que se hiciera el día 20 de agosto. Bueno, finalmente ha sido confirmada. Veremos el quórum. Hablaremos también de ese tema con mis compañeros. Pero bueno, primero vamos a los títulos de la jornada. Sesión especial a pedido de la oposición sería para el miércoles 20 de agosto a partir de las 12 horas. Cierre de listas para las elecciones. Se conocieron este domingo por la noche los nombres de los candidatos a diputados nacionales y senadores. Prevención de adicciones y control del narcotráfico. Mañana a partir de las 16 a fin de abordar mercados ilegales de opioides en el Cono Sur. Esa es una de las comisiones que está prevista para el día de mañana. Bien, esos han sido los títulos de la jornada y ya les presento a quienes hoy me acompañan. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te trató el cierre de listas a vos? Y muy intenso, la verdad que sí, mucho trabajo. Me tocó trabajar, una jornada típica. Yo en general los domingos no me toca, pero me convocaron especialmente. Bueno, todavía terminando de procesar las toneladas de información que dejó este cierre de listas. Todavía no terminamos de procesarlo y ya, bueno, tenemos que pensar en la próxima sesión que se va a realizar este miércoles. Eso también es bastante atípico, digamos, es quemar todos los manuales de la tradición política, ¿no? En la misma semana en que empiezan a pasarse en limpio los nombres de los candidatos a diputados y senadores nacionales, ya tenemos una sesión. Bueno, los diputados están terminando de digerir, bueno, si quedan, si no quedan en la próxima composición del Congreso y ya tienen que pensar la estrategia para juntar las mayorías para el próximo miércoles. Y además son mayorías especiales las que se necesitan de 2/3 para revertir los vetos presidenciales a las leyes de discapacidad, a las leyes jubilatorias y también a la emergencia en Bahía Blanca por las inundaciones de hace 2 meses. Así que bueno, tenemos mucha actividad presente en la Cámara de Diputados, pero bueno, este cierre de listas permite, digamos, si bien la unidad de medida de cuál va a ser la fisonomía del próximo Congreso la va a aportar las elecciones del 26 de octubre, ya este cierre de listas permite empezar a vislumbrar algunos realineamientos internos en cada una de las fuerzas políticas, qué sectores quedaron mejor parados, cuáles quedaron dañados o heridos y cuáles directamente desaparecen del mapa, las nuevas caras que va a tener el Congreso de la Nación y quienes, bueno, ya están en la rampa de salida, algunos con mucho peso específico. Eso lo vamos a ver en un informe más detalladamente más adelante, pero bueno, mucha tela para cortar, José, en el día de hoy. Creo que merece un análisis detallado y dilatado sobre este cierre de listas de La Libertad Avanza, del peronismo y del resto de las fuerzas políticas. Así es, y dentro de la próxima hora y media vamos a informarle de todo lo que sabemos sobre este cierre de listas, y es muy correcto lo que decía Sebastián, porque bueno, es absolutamente infrecuente que haya actividad legislativa en una sesión, ni hablar de una sesión, en la semana posterior, en los 3 días del cierre de listas.
Y así también es infrecuente que la semana previa, como decíamos la semana pasada, la semana previa haya tanta actividad como hubo en comisiones, porque bueno, son días en los que toda la atención está puesta en los cierres de listas. Bueno, en este caso no fue así. Estamos también con Juan Pablo Cabana. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, José? Pero muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. A Bueno, vos no te tocó trabajar ayer. Sí, la verdad que no me tocó, Pero sí el fin de semana, el sábado sí. Sí, exactamente, sí. Trabajé el sábado y estuve siguiendo atentamente lo que dejó la conformación final de las nóminas para la provincia de Buenos Aires de las distintas fuerzas políticas que, como ustedes bien decían, no hubo tanto caos, a diferencia de otras oportunidades, pero sí dejaron distintos niveles de entendimiento en cada uno de los espacios que vamos a estar repasando, ¿sí? Tanto desde La Libertad Avanza con el PRO, que también tuvo algunas sorpresas, por así decirlo, hasta Fuerza Patria, que tiene bastantes integrantes del sindicalismo. Hoy Sergio Palazzo estuvo haciendo algunas referencias a por qué hay tantos integrantes del gremialismo en la nómina del peronismo, y también vamos a estar repasando un poco lo que dejó el cierre de listas en el Frente de Izquierda, ¿sí? Un Frente de Izquierda que en los últimos años tuvo distintos niveles de tensión entre los componentes del espacio. Estamos hablando del PO, el MST y el PTS, y que en esta oportunidad apelaron a nombres con peso muy específico y que van a tener un test electoral previo, ¿sí? Claro. Romina Del Pla y Nicolás del Caño son dos de los candidatos que tiene la fuerza para la próxima elección del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires. Hay mucho que surge entonces de este cierre de listas, como suele suceder, muchos datos y mucha nota que va a haber durante los próximos días sobre, detalles, quiénes se van, quiénes no se van. Justamente a propósito de los que se van, de los que se despiden del Congreso, Sebastián preparó un informe, justamente no sé cómo lo hiciste porque lo empezaste a preparar cuando ya estaban conociéndose los datos, no estaban todos, es un lío hacerlo realmente, así que te felicito. No, estaban las listas principales, hubo que hacer algunos retoques sobre la marcha porque hubo algunas confirmaciones muy a último momento, muy last minute, por ejemplo, la de Juan Manuel López, claro, que se sumó al pelotón de los candidatos. Él está en una de las placas, hubo que sacarlo porque, él aspira a renovar su banca por la coalición cívica en una alianza con un sector de radicalismo, pero fue saliendo. Ya teníamos, como decía recién Juanpi, lo hablamos fuera de él y también lo repitió, recién ya las principales fuerzas políticas habían confirmado quiénes iban a ser sus candidatos el día sábado. Eso nos dio una pauta un poco más acabada de cómo terminaban de configurarse la oferta electoral de estas fuerzas políticas. Después quedaban algunas tensiones por resolver, como el peronismo en la provincia de Santa Fe. Habían también algunos chiporroteos en la provincia de Entre Ríos. Eso se terminó de acomodar. También las fuerzas del centro hicieron su paritaria en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente van divididos en dos ofertas. En la provincia lo mismo, ¿no? Porque Juan Manuel López abre, si se quiere, una vertiente distinta a la que va a encabezar Florencio Randazzo en representación de Provincias Unidas. Pero ya ahora vamos a ver en pantalla, si podemos, las placas de las principales figuras que tienen ya los meses contados, ¿no? Que no van a ser, que les queda poco hilo en el carretel porque no van a ser de la partida en la próxima composición de la Cámara de Diputados. Si vamos de izquierda a derecha, María Eugenia Vidal, ¿no? Ella es ex gobernadora bonaerense. Ella criticó, fuertemente, explícitamente la estrategia que terminó siendo avalada por el expresidente Mauricio Macri de subordinación a la Libertad Avanza en la mayoría de las provincias, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, que es gobernada por el PRO hace 18 años, donde el PRO es hegemónico hace 2 décadas, pero los vientos empezaron a cambiar porque en la última elección fue Manuel Adorni, que ganó con bastante contundencia y desplazó al PRO al tercer lugar. Ese fue un poco la pauta que le permitió a Macri, a los dos Macri, poner las barbas en remojo y, entender que la nueva etapa exigía, dejarse fagocitar por la Libertad Avanza, que puso los principales nombres. Los 2 nombres para la Cámara Alta, pero también los principales nombres para la nómina que va a competir para la Cámara Baja. Recién en el 5º y 6º lugar aparecen representantes del PRO. Claramente María Eugenia Vidal, que representa, si se quiere, el ala más
macrista soft, no es del paladar de Karina Milei, estaba vetada y ella queda fuera entonces de lo que va a ser el recambio legislativo de diciembre. En segundo lugar, yendo de izquierda a derecha, lo vemos en pantalla a Fernando Iglesias, que perdió la pulsada interna con Sabrina Ahmechet, Claro. que ambos tienen llegada, digamos, son del ala burriquista del PRO, que ya saltó con garrocha al campamento libertario, pero terminó sacando una luz de ventaja a Sabrina Ahmechet porque tiene llegada directa al presidente. Claro. Bueno, trascendió que ellos incluso se mandan chats y hablan por distintas cuestiones. Así que bueno, Fernando Iglesias quedó desplazado en esa competencia interna. Le deseó suerte de todos modos a los diputados del PRO que van a tener la oportunidad de contribuir a la oferta muy competitiva, por cierto, La Libertad Avanza, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Otro diputado burriquista... Dicen que tiene futuro diplomático. Bueno, puede ser. Probablemente. Puede ser. Exactamente, sí, es una manera de recompensar tanto respaldo, una manera de recompensar por parte del presidente Javier Milei de sostener a Fernando Iglesias. Sí, sí. Tal cual. Sí, porque Fernando Iglesias, cuando el PRO todavía no había definido un perfil en favor del gobierno nacional, siempre Fernando Iglesias fue de quienes sentían que había que alinearse completamente al rumbo que fija el presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Otro de los diputados burriquistas que también le picaron el boleto es Jerry Milman, Gerardo Milman, lo vemos en el medio, que quedó ciertamente molesto con Patricia Bullrich, a quien le factura no habérsela jugado más para pelear por su lugar en la nómina por la provincia de Buenos Aires y además tampoco le garantiza un lugar en el futuro gobierno, como que quedó en un limbo. Jerry Milman, que había quedado sospechado por su supuesta participación en el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Después esa denuncia de alguna manera se desinfló, perdió peso y él levantó mucho el perfil. Bueno, es un diputado muy laborioso que presentó muchos proyectos de ley y no fue recompensado. Claramente Patricia Bullrich fue muy recompensada en la Ciudad de Buenos Aires con la candidatura de Sabrina Ahmechet, también de Fargosi, que trabajaba cerca de ella, pero no así en la provincia de Buenos Aires, donde tengo entendido, no sé si ustedes tienen otro dato, no pudo colar nombres de su riñón en la nómina que va a competir por lugares en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, porque el tema era que acá en el PRO se daba la circunstancia de que había mucho, lo que era del PRO no se consideraba los que fueran bullrichistas. Entonces, cuando decía, bueno, hay tantos lugares para el PRO, bueno, los que son bullrichistas, que los pelee Bullrich, en ese caso. Así que en el caso, bueno, también dicen que en la ciudad el hecho de que fuera en el cuarto lugar Ahmechet, bueno, fue un premio para Bullrich. Está cuarta justamente delante de los más macristas, quinto y sexto lugar. Pero de todas maneras el resto del PRO celebró que al menos no estuviera en el segundo lugar Ahmechet. O sea, a ese nivel es sí, ese es el nivel de humillación al que llega el PRO, de festejar que tu rival interno no llegó más alto que vos. Es como una pelea entre pobres, ¿no? Pobres contra pobres. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, quienes sí recibieron el aval de Karina Milei, de Sebastián Pareja, de Lula y Menem, son los diputados ritondistas, ¿no? Bueno, Ritondo tiene 2 años más, pero quedó Florencia de Sensi, que es del riñón de Cristian Ritondo, también Alejandro Finocchiaro y Diego Santilli. Sí, estoy auto-spoileándome. Entonces, seguimos de izquierda a derecha y ahora con Luciano Laspina, que bueno, quedó afuera, ¿no?, del armado que estuvieron digitando el gobernador de la provincia, del acuerdo libertario en realidad. Quedó afuera. Él había sido una de las principales espadas de Mauricio Macri cuando le tocó gobernar el país entre el 2015 y 2019. Fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En otro momento, cuando ya gobernaba al Frente de Todos, fue el vicepresidente de esa estratégica comisión y ahora quedó afuera de todo, al igual... Esos dos diputados que cierran este primer paneo son realmente muy valiosos. Me parece que él y Germana Figueroa Casas son de los que se van a extrañar en el próximo Congreso. Germana Figueroa Casas, también del PRO de la provincia
de Santa Fe. Después hay otros diputados que no van a tener otra chance en la Cámara de Diputados, que no renuevan sus bancas, que quedaron afuera de las listas, como María Sotolano, Besana, Sofía Brambilla y Martín Maquieira de la provincia de La Pampa, que no entraron a esta placa, que ya, como vemos, está partida en 5, pero son otros nombres, quizás menos taquilleros del PRO, que no van a ser parte del elenco amarillo en la próxima composición de la Cámara Baja. Y ahora sí vamos a la segunda placa, con algunos nombres de Unión por la Patria, ¿no? Quizás el más representativo, el más emblemático es el de Leopoldo Moró, que, bueno, es un diputado kirchnerista, digamos, pero de origen radical alfonsinista, que había tenido experiencias desde los albores de la recuperación democrática. Desde el 83 al 89 había sido diputado nacional, después volvió a ser diputado entre el 2001 y el 2005, y en su tercera gestión ya como diputado devenido kirchnerista, después de haberse reconciliado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que desde el 2015 o desde el 2017, él era diputado, 2017, sí, exactamente, era diputado nacional, había entrado por las listas de Unidad Ciudadana cuando Cristina Fernández había encabezado la lista para el Senado, y era Fernanda Vallejos quien encabezaba en el tramo de diputados nacionales. Bueno, un diputado que tuvo algunas complicaciones de salud, también hay que decirlo, y ahora, bueno, aparece un recambio, ¿no? Es el legislador que más años ha estado en el Congreso de los actuales. Mirá vos, no tenía ese dato. 30 Interesante. años desde el 83 Sí. que ha ido recorriendo estos pasillos. Sí, un diputado muy valioso, igual que el diputado que vemos justo al lado en la pantalla, Carlos Heller. Él es el titular del Partido Solidario, también es banquero cooperativista, titular del banco Credicop, quien presidió durante los años del Frente de Todos la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ahora sigue siendo el vicepresidente de esa comisión. Bueno, también le queda poco hilo en el carretel a Carlos Heller. No logró colarse en una lista que terminó siendo hegemonizada por la partidocracia pejotista, ¿no? Más allá de haberle concedido a Juan Grabois la cabeza de esa lista con la candidatura de Itay Hamann, de ahí para abajo hubo una suerte de devolución de favores por el hecho de haber priorizado la candidatura de Leandro Santoro en las elecciones municipales del mes de mayo, creo que había sido. Bueno, habían quedado, digamos, habían quedado deudas, si se quiere, con el nuevo espacio de participación de Juan Manuel Olmos, y por eso aparece su esposa, Kelly Olmos, es la esposa, ¿no? Kelly Olmos, si no me equivoco. No. No es la esposa. Ah, perdón. No. Perdón, bueno. Tiene una relación, pero hay un vínculo, forma parte entonces de la estructura de la María agrupación Rosa Muñoz, política. Esposa Exactamente. María gran Rosa compañera Muñoz. de militancia de la Bueno, década de 70. Gracias, perdón por la Pero imprecisión. pero Gracias está a bien. mis compañeros por salvarme la ropa en este momento. Y el tercer lugar de esa lista es de otro sector que no tiene votos, pero insólitamente tiene muchísimo poder en el peronismo porteño, que es el Grupo UMED, ¿no? De Víctor Santamaría, que logró colocar a Santiago Ruperto allí. En cuarto lugar aparece Lucía Cámpora de la Cámpora. Así que bueno, solamente Itay Hamann es como quien logró salvar un lugar para la militancia. El resto son los espacios que controlan los resortes de poder del peronismo. Y Carlos Heller fue víctima, si se quiere, de ese arreglo de cúpulas, ¿no? Entre los tres sectores más importantes que tiene el PJ en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Daniel Golán es otro de las víctimas. Él, bueno, representaba el movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, que me consta había pedido por la renovación de él, también de Yasky, que sí va a lograr renovar porque está en un lugar entrable de la lista. Habían otros dos diputados que la tenían un poco más complicada porque habían votado a favor del acuerdo de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, y eso para Cristina Fernández y para Máximo Kirchner representa un veto, pero se suponía que Yasky y Daniel Golán iban a estar. Bueno, finalmente fue borrado de un plumazo de la lista en una suerte de castigo a Kicillof por haberse sublevado en el cierre de listas anterior, el que hacía referencia a nuestro compañero Juan Picábanag. Y también, bueno, el masismo también ponía en juego 4 bancas en la provincia de Buenos Aires, de 4 nombres. El más pesado es el de
Daniel Arroyo, por el hecho de haber sido ex ministro de Desarrollo Social. No es el único que va a perder su banca, ya que también están concluyendo sus mandatos Micaela Morán, Marcela Paso y Mónica Litza. Bueno, Sergio Massa de todos modos logró 3 lugares expectables en esta lista, uno menos de los que ponía en juego, así que dentro de todo no queda tan mal parado, pierde solamente un casillero, pero lo compensa en otras provincias, un Sergio Massa que hace valer su estratégico vínculo con Máximo Kirchner, más allá de lo que puede valer o no el Frente Renovador en términos de votos, ¿no? Pero bueno, eso es el terreno de las especulaciones. Y por último lo vemos Eduardo Tognoli, también, bueno, uno de los grandes perdedores del cierre de listas en la provincia de Santa Fe. El que terminó ganando esa pulseada fue el Chivo Rossi, que aspiraba a encabezar, pero de todos modos queda segundo con chances de entrar en el marco de una lista de unidad que termina siendo encabezada no por Florencia Cariñano, sino por una diputada de izquierda, de centroizquierda, de Ciudad Futura, que es el espacio de Juan Monteverde, que es un poco la revelación de la política neoperonista en la provincia de Santa Fe, que fue un poco la salida por arriba del laberinto que encontró el PJ para hallar la unidad, pero terminó Tognoli como el gran damnificado, el que representa al movimiento Evita con el apoyo de Juan Monteverde, justamente. Metamos a ver si vemos a los radicales que vienen ahora. Sí, también hay algunos más, ¿no? Digo, Carolina Gaylar es otra de las que va a perder su banca en la Cámara de Diputados porque aspira a un lugar en el Senado. Y bueno, vemos una última placa, Rodrigo Loredo, que pese a sus servicios de subordinación política a los designios de la Libertad Avanza y el Gobierno Nacional, no pudo lograr un lugar en la lista en la provincia de Córdoba. Martín Tetaz también se peleó muy duramente con Jacobiti y quedó fuera de las listas porteñas. Julio Cobo ya había avisado que iba a volver al llano ya hace varios meses, así que va a ser una de las deserciones de la Cámara de Diputados. También vemos bueno, está también Fabio Ketlas, que no logró un lugar por la provincia de Buenos Aires, y también, bueno, Gabriela Brauer de Koning no va a estar, tampoco Soledad Carrizo y tampoco Roxana Reyes dentro de la Unión Cívica Radical. Bueno, bien, tenemos muchos más que los vamos a decir después de la tanda, justamente porque, bueno, este es un repaso de las figuras más conocidas que quedan, que no van a habitar en la próxima Cámara de Diputados. Vamos a una breve tanda y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Seguimos con plenario y estábamos en el bloque anterior contándoles, lo que está haciendo Sebastián, contándoles todas las figuras de la Cámara de Diputados que ya no tienen posibilidades de regresar por lo menos a partir del 10 de diciembre. Habíamos llegado a los radicales y ahora, ¿con quién seguimos? Y seguimos con otro sector de los radicales, en este caso Democracia para Siempre, que era ese bloque de una docena de diputados que se había desprendido del bloque originario de la Unión Cívica Radical, justamente en rechazo a la deriva oficialista a la que había conducido la conducción, valga la redundancia, que ejerce Rodrigo de Loredo. Lamentablemente este bloque, que expresaba, si se quiere, una postura más opositora, está condenado a su extinción política. Solamente van a permanecer en la Cámara de Diputados con mandato Pablo Giuliano, que es el presidente del bloque, y Mariela Coleta, también Rizzotti, pero Rizzotti ya comunicó que va a volver al bloque de la Unión Cívica Radical, con lo cual van a terminar amuchados seguramente en un bloque híbrido con, no sé, por ejemplo, Natalia de la Sota, los dos socialistas, Massot y alguno que otro más, probablemente Pichetto también. Sí. Pero Democracia para Siempre, entonces, concluye su mandato Facundo Manes, que va a probar suerte, con muchas dificultades, por cierto, y mucho viento en contra, por un lugar en el Senado por la ciudad de Buenos Aires. También queda fuera Carla Carrizo, ya que su lugar va a estar ocupado por Martín Lustó, que va a cambiar el Senado por la Cámara de Diputados. Carla Carrizo es una diputada, como decís vos, muy activa, muy laboriosa, que dejó su huella aquí en la Cámara Baja. Era la secretaria parlamentaria, si no me equivoco, del bloque Democracia para Siempre. También empiezan a despedirse Marcela Colli, Marcela Antola y Juan Carlos Polini, también Manuel Aguirre de la provincia de Corrientes, así que va a quedar muy reducido casi a la marginalidad política y seguramente aquellos que queden van a terminar realineándose con otros actores de la oposición más dialoguista. Seguimos con la siguiente placa para ver quiénes son las figuras de la coalición cívica que no inscribieron sus nombres en ninguna de las listas de candidatos. Bueno, en primer lugar, Paula Oliveto, que hizo una muy mala cosecha para ser legisladora porteña, quedó afuera de la línea de corte, no pudo ingresar a la próxima composición de la legislatura. Victoria Borrego está en el medio, recién en el corte me hace una corrección José, ella firmó en el lugar número 8 de la lista que encabeza Juan Manuel López, pero es un lugar de testimonialidad política, no tiene ninguna chance de entrar, de acuerdo a la proyección electoral en la cual coinciden todos los analistas. Y por último, Marcela Campagnoli en la placa anterior, pero ella en realidad aspira a permanecer en el Congreso Nacional y busca saltar al Senado, siendo ella candidata a un lugar en la Cámara Alta, también con pocas probabilidades, hay que decirlo. Y en la última placa vemos algunos de los nombres de La Libertad Avanza, que ya no van a ser parte del bloque que preside Gabriel Bornoroni. Por ejemplo, Lorena Villaverde, que es candidata al Senado en la provincia de Río Negro, y dos candidatos al Senado también por la provincia de Neuquén, que son Nadia Márquez y Pablo Servi. Pablo Servi en realidad es diputado de Liga del Interior, pero que en los últimos meses confirmó su adhesión en una suerte de interbloque con La Libertad Avanza. Va a pasar a ser plenamente violeta. De hecho, se calza el buzo de la escudería violeta en estas elecciones y va a dejar atrás cualquier vestigio que lo identificara con el radicalismo. Martín Arjol había quedado también afuera de las listas en la provincia de Misiones para la legislatura local y por supuesto tampoco pudo mojar en este cierre de listas. Y por último, Carolina Píparo, la vemos en el extremo hacia la derecha. Ella tenía una mala relación con Karina Milei, más allá de que en algún momento pudo recomponer algo el vínculo, pero no fue beneficiaria de la lapicera de Sebastián Pareja y queda afuera de la lista. También hay que hablar de Emilia Orozco, que va a ser candidata, ella es del espacio de Olmedo y de Zapata, va a ser candidata al Senado, con lo cual se despide entonces de la Cámara de Diputados. Y hay otros casos, ¿no? Como por ejemplo
lo hablábamos recién José en el corte, Pamela Caretti, que es la presidenta del interbloque, ay, se me fue el nombre, Innovación Federal. Bueno, no firmó por ese espacio, por el Frente de la Concordia de la provincia de Misiones y, bueno, va a ser una figura que también se va a extrañar en el próximo congreso, al igual que Agustín Domingo, que es un habitual entrevistado, lo solemos tener aquí en el estudio para intercambiar opiniones, tampoco va a ocupar ningún papel en las listas del 26 de octubre. Melina Giorgi sí firmó tercera y probablemente puede ser parte, ella es de Democracia para Siempre, pueda ser parte de las huestes de Provincias Unidas, al igual que Ignacio García Aresca, aunque él va por el lado del schiarettismo, del cordobesismo. Emilio Monzó firmó tercero y está en un lugar un poco problemático porque no lo favorecen las encuestas, al igual que a Margarita Stolbizer, y el único que podría sí aspirar a un puesto es Florencio Randazzo, que es el que preside la boleta de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires. Claro, esa fue otra de las novedades que tuvo, bueno, la irrupción de Provincias Unidas, un bloque que muchos adelantan que se va a formar, o sea, los que van a integrar las listas de los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, de Chubut, de Jujuy y de Santa Cruz, lo más probable, no sé si todos, pero lo más probable vayan directamente al futuro bloque de Provincias Unidas. Ese bloque también se ha presentado, por lo que habíamos también, ha presentado listas en Catamarca, presentó en Tierra del Fuego, presentó también en la provincia de Buenos Aires, encabezado por Randazzo también es el de Provincias Unidas. Bueno, veremos, muy, muy interesante el informe. Y bueno, a propósito de Píparo, estaba pensando en la última figura que figuraba en tus placas, siempre figuró casi entraba por un lado o por el otro. Me acuerdo que había quedado afuera, se especulaba con que iba a estar en las listas para la legislatura bonaerense. Al final no figuró y dijeron no, pero la están guardando para ser candidata a diputada nacional de nuevo por la provincia de Buenos Aires, y no fue así. Y es un poco lo que vos decías, Sebastián. No sí, tenía la bolilla negra, alguien se la había puesto, evidentemente. Así es. Y bueno, y ahora seguimos con otro informe que tiene que ver en este caso con el armado de listas en la provincia de Buenos Aires, y de eso nos va a hablar Juan Pablo. Así es, José, vamos a hablar un poco de lo que dejó el acuerdo en las distintas fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires y también cómo se gestaron ciertas condiciones de estos entendimientos que terminaron en las nóminas que pudimos conocer el domingo por la noche. Vamos a pasar a la primera placa, que tiene que ver con el acuerdo entre la Alianza La Libertad Avanza PRO en la provincia de Buenos Aires con José Luis Esper. Un nombre, José, que aprovecho para contarte, que se empezó a gestar desde el año pasado, cuando Esper directamente firmó su pase a La Libertad Avanza. No sé si ustedes se acuerdan, con una entrevista en la que Milei estaba siendo entrevistado, bueno, y le pide por favor a Esper que pase, y ahí anuncia con una gorrita en mano que el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda iba a formar parte de las filas violetas. A diferencia de otros entendimientos, como por ejemplo lo que sucedió en las listas para la legislatura provincial, en esta oportunidad no hubo demasiada tensión, no hubo demasiado escándalo, no hubo tampoco demasiados heridos. Ustedes acuérdense que en las anteriores discusiones hubo mucha fricción entre el sector de Sebastián Pareja y aquellos partidarios de las Fuerzas del Cielo que pertenecen a Santiago Caputo, ¿no? Con ciertos dirigentes que tenían aspiraciones de estar, por lo menos en las nóminas, algo que no terminó sucediendo, a excepción de el actual secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, que terminó con una candidatura en el 5º puesto en la 3ª sección electoral, ¿sí? Tenemos que hablar también de Karen Reichert, ¿no? Creo que es el gran nombre sorpresivo de esta lista. La semana pasada, día martes, día miércoles, empezó a comenzar a circular en la Casa Rosada la posibilidad de que una outsider seleccionada por Karina Milei termine formando parte de la boleta, ¿sí? Finalmente se conoció horas después
de que Reillard, una persona cercana a Milei, que ha militado sus ideas y que también tiene mucho compromiso con los cuidados de los animales, haya sido seleccionada. Es una ¿sí? vedette de los años 90 y actriz, ¿no? Tuvo su Sí. participación en Brigada Cola, que ya Es Sí. verdad, recordada serie de acción de principios de los años 90. es Sí, verdad. exactamente. Después también tenemos en la placa a Gladys Jumenuk, ¿sí? Que es una Esta no persona la tengo. sí, cercana a Karina Milei, fue subsecretaria de Coordinación Administrativa y ha sido bendecida por la titular del partido para que sea candidata en la próxima elección. Y también aparece el nombre de Sebastián Pareja, ¿sí? Lo que a mí me contaban la semana pasada es que era un nombre muy lógico, muy predecible, ya que es el titular del partido bonaerense y el responsable del armado de la Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país. Claro, él actualmente a- es diputado provincial. Pareja. Sí, con uso de licencia, porque tomó un cargo en el Ejecutivo. Claro. ¿sí? Y ahora, Es el titular del FISU. exactamente, del FISU, mucha polémica también con Juan Grabois acerca de los destinos de los fondos y demás, y ahora intentará estar en el Parlamento Nacional. Nos vamos a ir a la segunda placa. Ah, perdón, a la segunda placa sí, que tiene que ver con los armadores territoriales de la Libertad Avanza que ganaron mucha posición y que terminan en esta nómina de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Alejandro Carrancio, que es el titular del IMPROTUR, y también un hombre que tiene mucho recorrido territorial en Mar del Plata. Miriam Niveiro, que estamos hablando de una persona que es clave en la construcción del partido bonaerense en Almirante Brown, y Andrea Vera, que es la coordinadora de la Libertad Avanza en la primera sección electoral. Son tres personajes que, bueno, claves en el armado de las listas a concejales, que tienen mucha responsabilidad a la hora de conformar las capacitaciones para fiscales, y Sí. creo que la principal característica es que responden a Sebastián Pareja. Claro. Pareja logró colar a 4 dirigentes, incluyéndose a sí mismo, dentro de los primeros 15. Es una cuota de poder muy importante Sí, sí, sí. y refleja refleja justamente el reconocimiento de Karina Milei al Claro. rol. Estuvo en el armado desde el año 2022, cuando desplazaron a Kikuchi, ¿no? En el Claro. armado de la Libertad Avanza. Tuvo ahí algún desplante Sebastián Pareja cuando en el 2023, después de haber sido electos, un grupo de diputados y senadores bonaerenses se fueron del bloque de la Libertad Avanza para armar una suerte de rancho aparte y fueron funcionales a Axel Kicillof, ¿no? Pero además hay otro outsider, que es el tronco y Ulolo, también. ¿no? Sí, sí, en también. la lista de la Libertad Avanza. Sí, puesto 11, que ahí sí yo diría que es una de las grandes sorpresas, porque se corría el rumor de que podía haber un outsider y justamente terminó siendo Reillard. Ahora, al tronco nadie lo vio venir y terminó en la lista por una decisión de Javier Milei. Así que sí, como vos bien decías, Seba, creo que es una de las principales características de esta nómina, que tiene que ver con el reconocimiento a Pareja, y además Pareja también premió a a las personas más leales con cargos, con candidaturas, mejor dicho. Y sí, la aparición del hombre de los medios de comunicación, ultra militante de las Sí. ideas de Milei. Sí, mano derecha de Fantino, ¿no? Claro, Exactamente. en el streaming, sí. Y tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires el que gana se lleva por lo menos 15 diputados, así que y si es en una elección pareja pueden repartir 15 y 15, que era un poco lo que pasaba en las elecciones entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, con lo que compitió en su momento, que repartieron 15 legisladores. O sea que puesto 11 entra seguro. Sí. De Sensi, que la mencionabas, también ella entra seguro, que está en el puesto 12, diputada del PRO. Sí, totalmente. Bueno, de Sensi se rumoreaba de que podía llegar a terminar un poco más arriba, y finalmente terminó en un puesto bajo, pero también con muchísima expectativa para que ingrese en la próxima composición parlamentaria a partir del 11 de diciembre. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con las otras fuerzas políticas
que terminaron sellando su participación en la próxima elección del 26 de octubre. Tiene que ver con Fuerza Patria, un componente muy importante de sindicalistas. Hoy Sergio Palazzo, bueno, lo hablábamos un poquito en el comienzo del programa, José, se refería justamente a por qué hay tantos integrantes del sindicalismo en esta boleta, y tiene que ver con la posibilidad de resistir las reformas estructurales que quiere encabezar el gobierno nacional a partir del 11 de diciembre, que son tres. Una tiene que ver con la reforma previsional, la laboral y la reforma tributaria, ¿sí? Entonces, lo que decía hoy Palazzo es que nada mejor que los integrantes del gremialismo, también hay que decir que hay mucho gremialismo cercano a Cristina Kirchner, que tiene que ver con Sergio Palazzo, con Vanessa Siley. Bueno, aparece también el nombre de Hugo Yasky, que si bien él siempre se ha reivindicado como kirchnerista, en los últimos tiempos ha estado muy cerca del movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Eso por lo menos es lo que pude conversar en los últimos tiempos con gente cercana a la CTA de los trabajadores, la cual encabeza el dirigente, que también es docente, y aparece el nombre de Hugo Moyano. Huguito Moyano es el hijo de Hugo. Es un hombre que siempre ha tejido muy buena relación entre todos los gremios gracias a su expertise como abogado laboral. Tiene clientes muy, muy importantes y es una persona con mucha sintonía, al igual que su hermano Facundo, con quien ha mantenido reuniones últimamente, con Axel Kicillof. ¿Sí? Así que también forma parte, creo, de la representación que tiene la CGT dentro de esta nómina. Una CGT que también pulsó por lugares, por distintos medios, y apenas pudo lograr tener una representación a través del letrado hijo del dirigente camionero. Juan Pisa, el gremialista que se está sumando, ¿no?, al elenco de Fuerza Patria, ¿no? Porque los otros tres ya ahora vencen mandato, que son Yasky, que son Palazzo y que son Vanessa Siley. Ahora se suma un cuarto representante de extracción sindical dentro del bloque de Unión por la Patria. Exactamente, Seba, y es un hombre que siempre estuvo alejado de los flashes, a diferencia de sus otros hermanos como Pablo, como Facundo Moyano, como Jerónimo, que tienen una relevancia mediática más importante. Huguito siempre se mantuvo en perfil bajo y es la primera experiencia en el terreno político que va a tener, y por Fuerza Patria. ¿Sí? Se me estaba ocurriendo en este momento, mientras estaba hablando, una teoría, una teoría respecto de la presencia gravitante de sindicalistas dentro de las filas del peronismo, dentro de las listas del peronismo. Y tiene que ver mucho con cuanto más alejado está y más tiempo alejado del poder el peronismo, mayor predominancia tienen los aparatos sindicales y mayor presencia en las listas, que era lo que pasaba antiguamente cuando el peronismo, allá por el 83, cuando el peronismo quedó fuera y no se sabía por cuánto tiempo, arrancaba por 6 años en el llano y estaba llena las listas de sindicalistas. Bueno, eran otros tiempos también del peronismo, obviamente, pero ahora se da la presencia, bueno, una cuestión de recursos, justamente. En algún momento fue la columna vertebral que imaginó Perón del movimiento peronista. Con el tiempo se fue ayornando un poco y fue ganando la castacracia, ¿no?, si se quiere, al interior del Partido Justicialista, también al calor de los gobiernos, ¿no?, del Frente para la Victoria y del Frente para Todos después. Así es. Pero es verdad que cuando está en el llano se abre un poco más el juego a estos sectores, sobre todo pensando que el gobierno tiene la expectativa del año que viene juntar el volumen necesario para encarar una reforma laboral, y tiene que haber una retaguardia que resista esos embates del oficialismo. Sí, totalmente. Y además han fracasado durante estos años los intentos de armados sindicales políticos para tratar de pulsear en la discusión. Me acuerdo, hace 3 años atrás, en el Estadio de Obras Sanitarias, se lanzaba el Movimiento Nacional Sindical Peronista, integrado por las principales figuras de la CGT, con el objetivo de empezar a tallar en la discusión año 2022, empezar a tallar en la discusión 2023, algo que no pudo ser. Y hace un tiempo atrás, Luis Barrio Nuevo tomó el MNSP para tratar también de buscar lugares, y no los pudo conseguir, porque de hecho en esta nómina no hay representantes barrionuevistas, ese armado barrionuevista que
que se lanzó hace algunas semanas. Y Juanpe, y también hay lugares para los movimientos sociales. Digo, está Juan Grabois tercero y Fernanda Miño, que era la titular del FISU. Lo vas a contar vos seguramente. Te estoy spoileando. Sí, uno de los grandes ganadores fueron los movimientos sociales de Juan Grabois. Recordemos que hay varios, está el movimiento Evita, por ejemplo, pero bueno, Grabois tuvo mayor relevancia en este cierre de listas. Nos vamos a ir a las siguientes placas, que nos quedan 3. Una tiene que ver con Provincias Unidas, el armado... Si las alcanzamos a meter antes del corte. Sí, exactamente. Randazzo, Stolbizer, Monzó, con una UCR que quedó fuera porque no querían que esa boleta sea encabezada por un peronista, algo que terminó siendo realidad con el ex ministro de Transporte. Vamos a pasar a la siguiente placa, que tiene que ver con la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, que presentan una opción electoral con Juan Manuel López en busca de continuar en la Cámara Baja, y también con la aparición de una persona como Elsa Lender Rosas, vinculada a la Universidad de Buenos Aires y al intendente de Magdalena, Lisandro Urcade. Y por último, vamos a ver en pantalla lo que sucedió con el Frente de Izquierda. Frente de Izquierda lo comentábamos con Seba, con vos, José, que tienen la particularidad de contar con 2 figuras que van a ser parte de la próxima elección de la provincia de Buenos Aires, que será el 7 de septiembre. Estamos hablando de Nicolás del Caño y Romina del Caño. Va a ser candidato a diputado por la 3ª sección electoral, y Romina del Pla va a ser candidata a senadora provincial por la 1ª sección electoral, por lo cual en algún momento van a tener que definir optar, si son electos, ¿no? ¿Qué cargo ¿Cuál de los tomar? dos? Sí, exactamente. Bueno, veremos, muy interesante. Veía ese detalle de la coalición cívica con la Unión Cívica Radical que me mencionabas en la anterior placa, que presentaron a última hora una lista de Juan Manuel López. Ahí van juntos, pero en Capital no quisieron ir juntos, por eso la coalición cívica finalmente no se fusionó con la lista, que era el interés. Había mucho interés en fusionarla con la lista de Ciudadanos Unidos, que llevaba a Martín Lustó y Facundo Manes. Finalmente, Coalición Cívica iba con postulada para el Senado para diputados a Hernán Reyes y para el Senado a Graciela Ocaña. Y bueno, finalmente Graciela Ocaña se fue de la mano de Horacio Rodríguez Larreta, se fue a hacer dupla con Lustó. La coalición cívica no quiso unirse con los radicales en este distrito. Vaya uno a saber bien, a lo mejor la presencia del expresidente de Boca, justamente, a lo mejor fue ese tema, pero bueno. Y apareció otra alternativa más, que es Manes, que fue corrido del armado con los radicales. Y Manes no quiso. Logró la alianza con el sello del GEN, que pone a la cabeza de nómina a diputados nacionales con Sergio Abrevaya, ¿no? Así es. Bueno, vamos ahora a una breve tanda y después seguimos con más plenario. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores.
En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Y seguimos con más plenario y está un día marcado por el análisis de lo que fueron las listas. Vamos a estar toda la semana seguramente con todos los detalles de lo que fue este cierre de listas. Hablábamos de la provincia de Buenos Aires y ahora vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Pero para hablar de la ciudad de Buenos Aires vamos a convocar a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Daniela? Hola José, muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que es ir distrito por distrito, porque la verdad es que lo que fue el cierre de listas dejó mucho para hablar, más que nada en una semana como la que tenemos por delante en la Cámara de Diputados, bueno, y en el Senado también, pero especialmente en diputados, con la cuestión de los vetos, ¿no? Y cómo se pone en juego este cierre de listas a la hora de poder prever qué es lo que va a pasar, ¿no? Con temas tan definitivos, tan decisivos como son, bueno, el blindaje de los vetos, ¿no? Y ver que, estamos hablando, ¿no?, de jubilaciones, discapacidad y Bahía Blanca. claro, y ver de qué manera, bueno, gravita lo que fue, a ver, cuál fue el tendal de heridos, de qué manera incide lo que sucedió ayer en el cierre con lo que va a suceder por lo menos este miércoles con esta convocatoria. Se va a ver bien temprano, allá por las 12:30, si hay quórum o no hay quórum. Bueno, eso será un comienzo. Por eso la oposición finalmente terminó convocando esa sesión que el jueves, cuando hablamos con vos, Dani, justamente la dábamos un poco por caída esa sesión porque era jueves y no tuvimos en cuenta que el viernes no era feriado, sino día no laborable y que podía haber una presentación el mismo jueves, un pedido de sesión, que fue lo que terminó sucediendo. Entonces nos tapó por lo menos me tapó la boca a mí, que decía que no se va a hacer la sesión. Sorprendido igualmente, porque yo pensaba que sí se iba a hacer, pero bueno, al final sí se termina realizando. Se termina convocando. Minuto a minuto, sí. Minuto a minuto, así es. Hay que ver qué sucede. A priori, bueno, hay heridos por todos lados. Muchos de esos heridos tienen que ver con aliados que en su momento conformaron esos famosos héroes que blindaron los vetos. Y bueno, lo que tiene que ver con el PRO es una incógnita. Yo creo que van a pasar la ambulancia por la UCR. Hay que ver qué pasa en Liga del Interior, claro, también que se desprende de la UCR. Y en el PRO tenemos como una especie de milagro, que así me lo describieron en su momento, que es esa unidad que es funcional para ordenar el comportamiento del bloque. Si bien hay algunos que otros díscolos, todo lo que fue el cierre de alianzas, por ejemplo, bueno, justamente yo puedo hablar de la ciudad de Buenos Aires, que no fue menor en términos de, bueno, respideces y ciertas oposiciones, a priori la de María Eugenia Vidal, que es una de las diputadas que se le vence la banca este año y que no va a renovar porque decidió no presentarse como en nombre del PRO, bajo un sello compartido con La Libertad Avanza, muy crítica de la decisión de ir en alianza, al igual que también Silvia Los Penato, otra herida del PRO que ya igual es herida tanto junto con Vidal, desde lo que fue el comicio local porteño, ¿no? Claro. Entonces, hay todavía incluso más díscolos que se pueden prever de parte de los amarillos, pero al mismo tiempo, bueno, lo cierto es que yo creo que no llegaron a un mal acuerdo, entre comillas, los del PRO con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, en términos de que, bueno, ellos habían acordado que conseguir 2 lugares entrables, considerando que uno de esos lugares que pierde el PRO, que se le vence al PRO, es el de Sabrina Smellet, que es también candidata, pero por La Libertad Avanza, siendo todavía del PRO, una mujer que responde a Patricia Bullrich, de alguna forma termina manteniendo el PRO lo que tendría que renovar, porque son 3 bancas, de las cuales una es la de Sabrina, que es diputada por La Libertad Avanza. Esas otras 2 son a pedido del PRO. Entonces yo creo que no hay un escenario en el que pueda llegar a haber alguno en desacuerdo en cómo se terminó orquestando esto, a excepción de, como les digo, Vidal, que a priori dijo: yo no quiero ir como candidata si el PRO va a ir en alianza con La Libertad Avanza. Claro, claro. Hay que ver además también si a qué bloque va
Sabrina Smetchek cuando asuma, porque obviamente va a entrar, si sigue en el PRO, si por lo visto no ha tenido que afiliarse a la Libertad Avanza, habrá que ver. No. En todo caso. Ya te lo digo que No, mira la porque, Libertad bueno, Avanza. Acá Sebastián yo creo que, dice que se yo va creo a ir. que va a haber muchas. Hola, Sebas, no te saludé. ¿Cómo estás? Va a haber muchas sorpresas, va a haber mucho recambio, ¿no? Después de lo que va a ser la asunción, después del 10 de diciembre. Porque hasta ahora vimos que la Libertad Avanza, el gobierno quiere que el PRO se mantenga vivo como tal, porque les sirve tener un aliado. Les sirve tener a un bloque que funcione como aliado. Entonces, yo no creo que haya una idea por ahora de hacer tipo Pac-Man y comerse, digamos, de todos. Sí, obviamente que hoy vos preguntás si, a ver, Sabrina es una Violeta más, así como cualquier bullrichista del PRO. Pero bueno, hay que ver qué se decide hacer después del recambio legislativo, ¿no? Tanto en lo que va a ser la configuración de los bloques y de las alianzas en el Congreso, como también va a ser la reconfiguración del equipo de gabinete, ¿no? Del presidente, porque estamos hablando de que al menos van a haber 2 funcionarios, 2 ministros que van a estar en las boletas y que van a dejar su cartera. Bueno, una de ellas, justamente Patricia Bullrich, ya lo sabemos todos, quien va a encabezar la lista para el Senado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya aprovecho que estamos hablando de esto para ir a las placas. Ella va a estar acompañada de Agustín Monteverde, y como suplentes está Pilar Ramírez y el funcionario Carlos Torrendel, secretario de Educación. Es llamativo porque, bueno, Pilar Ramírez es una mujer muy cercana a Karina Milei. Se la mencionó también como una de las que barajaban para encabezar la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Ella era una de las que no quería ir en alianza con el PRO, pero le dieron un lugar súper estratégico, porque al ponerla como suplente de Patricia Bullrich en el Senado, en el eventual caso de que Patricia Bullrich vuelva a ocupar un lugar en el Ejecutivo, entonces ahí entraría en el Senado una carinista de pura cepa, que es algo súper, súper importante y que cambiaría la dinámica en el Senado, porque estamos hablando de una Cámara en la que está del otro lado es Villarroel como presidente del Senado y que está hasta ahora copada por la oposición. Entonces, el lugar que le terminaron dando a Pilar Ramírez fue un lugar súper estratégico. Además, sí. tengamos en cuenta que, bueno, acá todo se maneja por los tiempos. En 2027, Bullrich algo va a hacer. Ella tiene aspiraciones de ser o jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o compañera de fórmula del presidente de la Nación cuando vaya por una reelección, que ya ha anunciado que va a ir a apostar por la reelección. O sea que Bullrich tiene 2 años de mandato en el Senado. Entonces a Pilar Ramírez le quedarían 4 como senadora. Así que los 4 siguientes de un eventual gobierno libertario posterior. Exactamente, porque, bueno, una de las cosas que se abren acá es qué va a pasar con Bullrich, qué va a pasar con el ministerio, cuál va a ser su rol. Bueno, se habla de que ella puede llegar a ser en los próximos 2 años como presidente de bloque, ¿no? del Senado. ¿Y qué va a pasar después con Bullrich y cuándo, no? Porque hay algunos que todavía en la Casa Rosada te dicen que Bullrich es imprescindible en el ministerio. Y hay una lectura de lo que es las testimoniales que te llama un poco la atención. Porque la testimonial es, a ver, Bullrich estuvo completamente en contra de las testimoniales. Lo dijo abiertamente muchas veces. Así que cualquiera de su entorno te va a decir, no hay chance de que Bullrich haga una elección testimonial y que no vaya a asumir. Que asumir va a asumir, eso seguro. Claro. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a asumir? Y ahí está la clave, porque algunas lecturas que hacen en la Casa Rosada es, si ella asume, ella o cualquiera, porque acá ponele, también se pone en juego no solamente el ministro de Defensa, Luis Petri, sino también, recordemos que el vocero presidencial, Manuel Adorni, es legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, él también va a tener que dejar la vocería si asume, ¿no? Va a asumir, te dicen, hay que ver por cuánto tiempo. En el caso de Bullrich, a mí me dijeron, yo tengo la misma información que vos, José, que aunque sea esos 2 años, va a estar asegurada. Claro. Como senadora.
Hay que ver después en el 2027, bueno, ya las cosas se empieza a abrir un abanico de posibilidades muy distinto. Lo que te dicen es, ella va a ir a donde esté el caos. Y ella un poco lo dijo también en la publicación en X, donde ella anuncia su candidatura, la confirma, mejor dicho, es yo voy a dar las batallas que haya que dar, voy a poner el cuerpo en las batallas. En este caso está el Senado, ¿no? Hay que ver qué pasa de acá al 2027. No sabemos en qué contexto nos vamos a encontrar políticamente ni como país, ¿no? Claro. Pero sí, aunque sea, te dicen que por esos 2 años ella va a estar asegurada. ¿Puede llegar a irse antes? Sí, por supuesto que sí. O sea, hay una cuestión de una llamada de te necesitamos acá y puede haber un recambio. Pero a priori, la idea es que se quede esos 2 años. ¿Vos sabés que Ahora, ¿qué va a pasar con...? Sí. Ayer lo escuchaba a Pareja, Sebastián Pareja, que le consultaban sobre el mismo tema de las testimoniales y le hablaban más que nada de la provincia de Buenos Aires, donde eventualmente el destino que fuera a tener Montenegro, porque se habla de un cambio de gabinete donde pudiera ir. Y él decía, bueno, relativizaba la cuestión de los testimoniales y decía, ahora bien, con el correr del tiempo, no, si te convocan, te convocan. O sea, que la historia está en que por lo menos asuman la banca. Y después, Exactamente, claro. pasado un tiempo, es como bien decías vos. Es lo que me dicen a mí, la lectura de Casa Rosada del gobierno es, una testimonial es que no asumas. Si Claro. vos asumiste, ya está, no es una testimonial, aunque Claro. sea por 5 minutos. Sí, sí. Entonces, a partir de que asuman puede pasar cualquier cosa. Desde ya, por ejemplo, a Manuel Adorni yo creo que no va a durar demasiado tiempo en la legislatura. Probablemente lo llamen para otro lugar en el gabinete. Claro. Quizás no los que algunos esperan, ¿no? Pero sí algún otro lugar que lo pueda mantener también como vocero presidencial, porque el punto ahí es más que nada poder mantenerlo como vocero. Sí. Pero bueno, es realmente todo un plan que, bueno, en el caso del Ministerio de Defensa, estamos hablando de la candidatura de Luis Petri por Mendoza para la Cámara de Diputados. Bueno, ahí ya es un poco más incierto, porque la candidatura de Petri se definió en las últimas horas del fin de semana. No era algo que estaba previsto para las últimas semanas al cierre. Fue un rumor hace meses atrás, pero se había descartado. Lo que te dicen es que Cornejo se lo había ofrecido y que Petri dijo que no. Tampoco nadie se hacía cargo, digamos, de en qué espacio a él correspondía, ¿no? Porque el que encabezara en Mendoza tenía que ser de la Libertad Avanza y justamente por eso es que Petri termina afiliándose a la Libertad Avanza para poder ser candidato. Pero bueno, es una incógnita un poco más desnuda, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Defensa? Se habló, a mí al menos me dijeron algo así como que estaban viendo de llamarlo a Luis Juez para el Ministerio de Defensa, me lo negaron completamente, pero bueno, eso es un poco más desnudo. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Seguridad? Y acá es donde se abre esto de, bueno, Bullrich va a querer mantener cierto nivel de control dentro del ministerio, cierto nivel de decisión. Y ahí se abre un punto porque si ella puede poner a alguien de su riñón, va a poder ser senadora y al mismo tiempo continuar con el manejo del Ministerio de Seguridad. Bueno, esa es un poco la definición que se tiene que dar de cara al 10 de diciembre, que es qué tanta incidencia va a tener Bullrich a la hora de decidir su heredero, por decirlo de alguna forma, en el Ministerio de Seguridad. O si van a haber otras alternativas que barajen desde el gobierno que nada tengan que ver con ella. Y ahí es cuando aparece el nombre también de Montenegro, por ejemplo, o el nombre incluso de Valenzuela. Claro. A priori, bueno, ella va a asumir como senadora y le va a dar esta batalla ¿a quién? A Villarruel. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ella sí es jefe de bloque, ella podría ser también presidente provisional del Senado, ¿no? Que sería como esa vice blue, digamos, camino al 2027, que podría convertirse en una candidatura real como vice, eso sí, también es cierto, también me lo han dicho, o al menos como una especie de deseo, ¿no? Que hay. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que se enfrente también a ese escenario hoy tan hostil que tiene el gobierno dentro de la Cámara, dentro de la Cámara Alta. Después, por el lado de, bueno, sin mencionar el perfil de la persona que acompaña a Bullrich, es Agustín Monteverde, es un economista que tiene un perfil técnico que es clave, ¿no? También, porque él es doctor por la UBA y profesor en el SEMA, y esta idea de poder
incluir un perfil técnico se vio mucho en las candidaturas, ¿no? Ahí se ve también la incidencia del presidente a la hora de definir los candidatos. Porque vamos a ir, por ejemplo, ahí estamos viendo en placa a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tenemos encabezando al abogado Alejandro Fargosi. Alejandro Fargosi, otro hombre que también proviene del macrismo, ¿no? Para que después no digan que las candidaturas, las alianzas con el PRO no tuvieron incidencia amarilla, porque ya estamos hablando de que ya son varios los que estamos nombrando que incluso siendo como candidatos de la Libertad Avanza, tienen un pasado bastante amarillo, ¿no? Encima. Fargosi es otro. Él fue designado miembro del Consejo de la Magistratura y se lo nombró mucho durante el gobierno de Javier Milei como uno de los colaboradores del proyecto Caído de Ficha Limpia, no sé si recuerdan. Sí, sí, claro. Él es el que va a acompañar por diputados, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, que va a acompañar a la ministra. Y después también le sigue Patricia Holtzman, otra persona, otra candidata que tiene algún tipo de vinculación con el macrismo, porque ella es directora ejecutiva de la Fundación Judaica y que fue designada como representante de la legislatura por Jorge Macri ante el Consejo de Plan Urbano Ambiental. Claro. Después Nicolás Sema. Y fue funcionaria del Ministerio de Ambiente durante la gestión de Cambiemos. Sí. Sí. Después Nicolás Sema, él fue el que había reemplazado al jefe de Estado en la Cámara de Diputados. Y después, reitero, otra amarilla, que es Sabrina Smellet, una amarilla medio violeta, como ya habíamos mencionado, ya hablamos de ella, pero queramos o no, es una bullrichista, ella sigue perteneciendo al ambiente del PRO. Entonces estamos viendo que la lista de lo que fue la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de esos últimos 2 lugares centrales que le habían dado al macrismo, tiene mucha más influencia del PRO en el armado. ¿Quiénes fueron los que terminaron entrando por el macrismo, no? Estamos hablando de Fernando Andrés o de Andray en el 6º lugar, que fue decisión, la decisión que no había vetado, porque también se había hablado de que él iba a ir junto con Jimena de la Torre, sí. Pero ese nombre fue vetado por Karina, y en su lugar, Fernando Andrés es acompañado por Antonella Giampieri, que es la actual secretaria parlamentaria del bloque en la legislatura que conduce Darío Nieto, ¿no? Un hombre muy, muy cercano a Mauricio Macri. Claro. Nombres de Mauricio, cuando yo digo Mauricio, lo digo justamente porque Karina Milei hizo mucho énfasis en que el acuerdo con el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue con Mauricio y no con Jorge. Claro. ¿No? Sí. Pero bueno, vemos que cómo queda la alianza en la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha influencia amarilla, ¿no? Estos son los nombres, los principales nombres que se definieron en realidad el sábado a la tarde. Yo te diría que fue una de las listas más prematuras que se confirmaron, ¿no? Porque la provincia estuvimos esperando hasta tarde algunos. No fue tan caótico el cierre como fue la provincia local, ¿no? Con el cierre local fue tremendo, pero sí destacable que la candidatura de Bullrich y la oficialización del resto de la lista fue algo que el sábado a la tarde, si no me equivoco, ya estaba confirmado, estaba publicado en las redes, y bueno, es uno de los lugares que más atención le van a prestar justamente porque entran 2 del Senado, ¿no? Claro. No, sí, realmente, bueno, es bastante interesante este panorama, lo que fue la alianza de la Libertad Avanza con el PRO. Evidentemente fue... algunos decían, bueno, que hubo... Ahí leí por ahí que había una cuestión, decía, bueno, habían ganado el macrismo por sobre el carinismo. Respecto de esta composición me parecía un disparate. Realmente porque no, claramente acá está todo lo que se hizo, eventualmente que haya beneficiado o no al macrismo. Bueno, hoy por hoy, de todas maneras, Fargosi, que estuvo muy cercano al macrismo, ahora está más cercano a Milei, claramente, obviamente. Pero bueno, si hubiera ido, muchos dicen, bueno, y si hubiera ido solo el macrismo, ¿qué chances hubiera tenido? Y bueno,
con un 30%, porque si hubiera recreado todo junto por el cambio, lo hemos dicho, ¿no?, en otras emisiones, eventualmente podía haber llegado a tener 3 diputados. Con un 30% llegás a tener 3. Pero bueno, fue lo que... Sí, José, pero más allá de la cosecha final, de qué convenía estratégicamente, cuántos diputados vas a tener finalmente, simbólicamente esto significa una rendición absoluta, digo, del macrismo, desaparecer tu sello, hacerlo desaparecer en el lugar donde gobernaste durante casi 20 años, es un montón. Totalmente, sí. En el bastión, en lo que se supone que es el bastión del macrismo y el lugar donde se fundó ese movimiento que fue muy pujante durante muchos años y que ahora parece condenado a sobrevivir dentro de la marea libertaria que se comió todo el espacio de representación del centro hacia la derecha. Totalmente. Pasa también, Seba, que el último test electoral dio claras muestras de que algo tenían que hacer porque si no iban a desaparecer. Pero tenían un 15% de todos modos, que es una pésima cosecha, pero por lo menos marca una presencialidad. Ah, bueno, sí. Claro. Te marca una presencia. Acá está totalmente diluido y licuado dentro de una oferta donde quienes mandan no son ni Mauricio Macri, ni Jorge Macri, ni siquiera Patricia Bullrich. Ajá. Tenía muchísimas más chances el PRO de mantenerse vivo yendo con la Libertad Avanza que yendo solo, creo, ¿no? En línea un poco con lo que decía Juanpi. Yo creo que sí, a ver, el PRO justamente como es su bastión, jugarse solo, sacar 15 puntos o menos, no poder meter representación por tu cuenta, es una humillación quizás muchísimo peor que la de poder, aunque sea, mantener las bancas que ya tenés, porque como veíamos, las bancas que renuevan son bancas que van a mantener en este acuerdo con la Libertad Avanza. Entonces, esa entiendo que fue el criterio, ¿no? Me conviene más, o sea, sobrevivo mucho mejor yendo con vos que cortándome solo es peor porque dejo más en evidencia que estoy, entre comillas, muerto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De hecho, igual hay que ver qué tan así es la muerte, el fallecimiento, ¿no?, del PRO, pero porque un poco esto es importante, ¿no? Al gobierno no le interesa matar al PRO. Claro. No le interesa. Sí, esto no es la extinción política del PRO, que claramente está atravesando una fase de crisis. Es una crisis muy profunda, la que vive el partido encabezado por Mauricio Macri, que me consta que dudó hasta el final acerca de hacer sobrevivir su marca, su construcción política en la ciudad, o entregarle la llave a Karina Milei y tratar de colar a algún diputado en la parte baja de la lista. Así es. Bueno, Dani, llegamos al final igualmente. Así que te despedimos. Te despedimos hasta el jueves. Seba, un gusto. Hasta el miércoles con vos. Así es. Vamos también hasta el jueves, hasta el jueves. Un gustazo. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli, con Tus Pasos Perdidos. Será hasta mañana.